Génesis capítulo 12, ya cuando lo tengan me pueden decir un amén. Gloria a Dios. Y lo vamos a leer todos. Capítulo 12 del libro de Génesis. La Biblia versa de la siguiente manera, y esto lo vamos a leer siempre en el nombre del Trino Dios, y que Dios añada mucha bendición a esta palabra. Dice capítulo 12, versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Voy a continuar. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Gloria al Señor. Abraham, en ese tiempo Dios no le había cambiado nombre todavía. Después de que peleó con el ángel, Dios le cambia el nombre a este hombre, y es cuando ya aparece más adelante como Abraham. Pero si vemos acá en el versículo 12, dice la Biblia que Jehová había dicho a Abraham, en otras palabras, en el capítulo 12, versículo 1, que ya le había hablado antes. Pero antes de introducirme más en lo que es la predicación de esta tarde, quiero que oremos para que nosotros podamos aprender algo en esta tarde acerca de la vida de fe de este hombre. Este hombre caminó realmente por la fe. Le dijo: vete, deja tu parentela, deja tu familia a la tierra que yo te voy a mostrar. Pues no le dijo: te vas a ir para Miami o te vas para California, sino simplemente camina por la fe hacia adelante. Y él dice que salió hacia la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegó, queriendo decir que llegó al destino que se había propuesto desde un principio. Así que vamos a orar para que tomarnos o caminar en esta jornada junto con Abraham, para poder llegar nosotros también a nuestro lugar de destino. Le damos gracias, Señor, por su palabra en esta tarde. Oh Padre bueno, estamos aprendiendo de un hombre que caminó por fe, de nuestro padre de la fe, Señor, de el padre Abraham, que los judíos reconocieron como uno de los patriarcas que dejaron grandes huellas, que dejaron un gran legado, oh Señor, que los hombres que han orado después de él al Dios de Israel siempre se han referido como el Dios de Abraham, nuestro padre, como el Dios de Jacob, como el Dios de Isaac, el Dios de los patriarcas. Gracias, Señor, porque nos ha dejado un legado tan grande, Señor, y poder caminar en fe como lo hicieron estos hombres, Señor, porque no tenían la mirada puesta aquí en la tierra, sino que la tenían puesta allá en el cielo. Gracias le damos, Señor, por su palabra en esta noche, en el nombre
de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Dice el versículo 2: haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de gran bendición. Cuando Dios habla en este versículo, le está dando al pueblo de Israel o a Abraham, le está dando promesas de bendición personales, promesas también de bendición nacionales y promesas también para todo el mundo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí en este capítulo de la palabra del Señor, aquí Génesis capítulo 12, si me le puede dar un poquito de audio por favor. En el capítulo 12 nosotros vemos que la historia cambia de repente. La primera generación, toda esta gente antes de Abraham, había sido gente que se habían descarriado de Dios, habían dejado el camino de Dios, se habían ido tras el pecado. Pero Dios en ese momento se encuentra un hombre, Dios que estaba buscando siempre a salvar la humanidad, y para ello estaba buscando una persona en la cual Dios podía cumplir ese propósito. De esa gente que Dios encontró, se encontró a este hombre llamado Abraham. De ahí Dios iba a levantar una descendencia que iba a ser distinta a la gente de aquel tiempo. De ahí levantó a Isaac, de ahí levantó a Jacob, y le dice: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, cuando Dios le dice todas las familias de la tierra, está hablando de un género en particular, queriendo decir de tu descendencia vendrá alguien que será de bendición, y es de ahí de donde iba a venir el Cristo nuestro Salvador, aquel que iba a redimir la humanidad completa, no solo una familia, sino a todo el mundo. Luego, algo que me llama mucha la atención a mí es que Abraham salió de la tierra de Harán. En esa tierra de Harán, la gente seguía las costumbres de los pueblos de aquel tiempo, de allá de Ur de los Caldeos, de donde hoy es Irak. Ese lugar que se llama, en la Biblia también se conoce como Babilonia. De esa área sale este hombre llamado Abraham. Pues Dios lo saca de aquel lugar y le dice: te voy a llevar para otra tierra, te voy a llevar a otro lugar. En otras palabras, esto me da a entender a mí que mientras estaba allí en esa tierra donde se practicaban las costumbres paganas o costumbres que no le agradan a Dios, en otras palabras más claras, mientras él estaba en esa condición, Dios no podía llevar a cabo el propósito que quería con Abraham. Por eso le dice: sal de esta tierra, sal de tu parentela, te voy a llevar a otro lugar. Luego, para nosotros, mientras nosotros andamos envueltos en el pecado, mientras nosotros andamos en el mundo, mientras en nosotros hay cosas que no le agradan a Dios, difícilmente Dios podrá cumplir el propósito en nuestra vida. Amén, hermano, gloria al Señor. Y le dice: te voy a sacar de esta tierra y te voy a mostrar otro lugar. Y le dice: te mostraré una nación, a la nación que yo te voy a mostrar. Y dice allí donde nosotros leímos que salió Abraham para la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Esto me da a entender que cuando Dios me dice a mí que camine, Dios no me va a sacar de un lugar para dejarme morir de hambre en el camino. Cuando Dios le dijo a Moisés que saliera de Egipto, Él se encargó de destruir a los enemigos en el camino. Aún el mar, que era demasiado grande para que lo pudieran pasar con los equipos que habían en ese tiempo, que eran simplemente caballos,
caballos, ellos no llevaban nada de todo eso, pero Dios dijo: yo voy a abrir el mar para que esta gente pase. Gloria al Señor. Dios nos los sacó de Egipto para dejarlos morir de sed en el desierto. A usted y a mí Dios nos sacó del mundo un día para traernos a este lugar. De aquí en adelante Dios se encargará de derrotar a los enemigos por nosotros. Salió de tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Dios no nos va a sacar para dejarnos morir de hambre. Dios se encargará de cumplir el propósito en nuestra vida. Te voy a mostrar, gloria a Dios, Dios no nos saca a nosotros para que nosotros fracasemos. Dios llama a una persona al ministerio, Dios no lo va a llamar para que fracase, Dios lo va a llamar para que sea efectivo en el ministerio, gloria al Señor, pero tiene que salir de la tierra de Canaán, de la tierra de Harán. Ahí no podía cumplir el propósito que Dios tenía con Abraham. Gloria al Señor. Se gocen esta tarde. Gloria a Dios. Podemos aprender mucho de este hombre. La jornada es grandísima aquí por el libro de Génesis. Solo vamos a dar un inicio nada más. Primero, para nosotros, bueno, el pueblo de Israel, esto quería mencionar, porque aún los discípulos, aún los israelitas, cuando Cristo estaba predicando, ellos reclamaban que eran hijos de Abraham. Y entonces el Señor le dice: bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Entonces nosotros reclamamos también que tenemos nuestro padre Abraham, porque se habla del padre de la fe, que dejó un legado tan grande como un hombre de fe. Abraham, nuestro hermano por la fe, lo que se habla también en Romanos, que ya ahora nosotros venimos a ser parte de esa familia, de la familia de la fe, hablando de Abraham. Ahora, que Dios bendijo a Abraham en gran manera. Te bendeciré, le dice, en gran manera, en manera grande, y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y por eso posiblemente usted ha escuchado que alguien ha maldecido al pueblo de Israel, y de inmediato viene el castigo de Dios sobre esa persona, porque es una promesa de bendición. Si usted hace una oración, hay un salmo que dice: orad por la paz de Jerusalén. Es bueno orar por este pueblo, orar para que Dios los bendiga. Y dice Dios: bendeciré a los que te bendijeren. Es una clave para poder recibir las bendiciones del Señor. Bendecir a este pueblo, aunque a nosotros nos ven como que somos de la clase baja, porque ellos se consideran distintos a los demás. Es una familia bien diferente. Ellos, los judíos que no son cristianos, ellos no se juntan con alguien que no sea de su raza. Si usted va a ver allá por Nueva York, allá por la ciudad, allá tienen su town, su ciudad donde ellos viven, tienen su iglesia, tienen su escuela, tienen todo. No se mezclan absolutamente en nada con los gentiles, con la gente que no es de su raza. Ellos fueron llamados también a ser diferentes, y eso lo guardan todavía. Pero hay una bendición cuando nosotros bendecimos a este pueblo. Alguien se dio cuenta, hace unos años hubo un presidente de Sudamérica que públicamente estuvo enviando maldiciones sobre el pueblo de Israel, y de inmediato fue diagnosticado con una enfermedad terminal y no duró mucho en esta tierra, porque Dios toma bien en serio a aquella persona que se mete con el pueblo de Israel. Se mete en serios problemas, porque Dios escogió ese pueblo. Ahora, Abraham caminó por la fe y Dios bendijo a Abraham. Estoy hablando de bendiciones espirituales y bendiciones materiales también. La Biblia dice que Abraham era riquísimo en ganado, en todas las cosas que habían en ese tiempo. Abraham sobrepasaba a los demás. Abraham era amigo de Dios.
hablaba con Dios, Dios caminaba con él, lo guió por el desierto. Pero para lograr todas esas cosas, de poder caminar con Dios, de tener esa gran cercanía a Dios, Abraham tuvo que pagar un precio, y es lo que a nosotros nos cuesta también. Quisiéramos tal vez no creo que quiera camellos como tenía Abraham, pero quisiera ser de ser bendecido aquí en este lugar de parte de Dios. Pero para ello tenemos que nosotros poner a trabajar las cosas que puso Abraham a trabajar. Mire, en primer lugar, implica, lo primero que hizo fue obedecer al llamado de Dios. Esto implica obediencia. Dice ahí la escritura, versículo 5, que tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Llevaba un sobrino que su papá se había muerto, y él lo agarró y se lo llevó. Y dice, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ahí vemos nosotros que cuando dice en el versículo 1 que Dios le había dicho a Abraham, queriendo decir, ya le había hablado, pero algo lo estaba entreteniendo. Tuvo que enterrar a su padre para luego seguir su caminar hacia la tierra donde iba. Luego vemos que esto requiere mucha obediencia. Dios desea que cada uno de nosotros lleguemos a tener esa comunión tan cercana como lo tuvo Abraham, pero para eso tenemos que ser obedientes al plan de Dios. Cuando Dios le dijo, no le estaba buscando un convenio, simplemente le dio una orden. Cuando Dios habla, Dios da orden y el pueblo oye. Amén, hermano, gloria al Señor. Y está pidiendo completa obediencia, no casi obediencia, está pidiendo obediencia total. Cuando hablábamos hace un día acerca de Saúl, Dios le dio una palabra a Saúl que eliminara todo el pueblo que los estaba oprimiendo allá en la tierra de Israel. Y Saúl se fue y mató solo lo que le convenía. No estaba obedeciendo por completo a la palabra del Señor. Y Dios da una palabra en ese tiempo, en primer libro de Samuel, que como pecado de adivinación es la soberbia y la desobediencia. En otras palabras, cuando nosotros venimos a desobedecer, le voy a pedir que busquemos la Biblia. Abramos ahí en primer libro de Samuel, capítulo 15. Lo vamos a leer. Primer libro de Samuel, ayer estaba por aquí, voy a ver si lo encuentro todavía. Quince 23. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, 23, porque como pecado, ¿lo tienen? Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Obstinación es un hombre que es una persona que es tenaz, que solo lo que él dice es que es por aquí y usted no lo hace cambiar de opinión. Y dice ahí que la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, lo que quiero dar a entender, que nosotros debemos de ver la desobediencia a la palabra de Dios como una falta grande delante de Dios. Él dice que viene a ser como pecado de adivinación. Ahora, para poder obedecer la palabra del Señor, esto implica para Abraham y implica también para nosotros que debe de haber una separación. Cuando Dios le llama
o llama a Abraham que salga de su tierra, que salga de su parentela, esto le está dando a entender que tenía que separarse de su familia, tenía que dejar a sus amigos, había muchas cosas que tenía que dejar. Y cuando Dios nos llama a nosotros también, eso implica separación. Hay cosas en la vida de nosotros que a veces no nos dejan progresar en el camino o en el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Y Pablo le dice, el escritor a los hebreos da un texto que dice que nosotros tenemos tan gran nube de testigos, por lo cual nos debemos de despojar del peso del pecado que nos asedia, para que podamos correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros nos detienen las cosas del mundo, a veces la familia nos detiene. A Abraham todo eso lo quería detener, y por eso Dios le dice: tenés que salir de este lugar, tenés que salir de este estado de conformismo y caminar hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Implica separación para poder obedecer y alcanzar el plan que Dios tenía para su vida. Luego también esto implica que tenía que dar todo lo que tenía. Ahí es donde se pone bien serio para nosotros, porque Abraham dice, la Biblia dice que Abraham tomó todo lo que tenía. Y aquí nos vamos a meter en un terreno un poquito delicado, pero es importante que lo veamos. La Biblia dice que Abraham le pagó los diezmos al Señor de cuando fue a la guerra y recobró el botín, o sea, lo que se habían robado. Él le trajo y pagó los diezmos. En ese tiempo, ahí en Génesis, no se hablaba todavía de la ley de Moisés, pero ya se establece ese principio aún mucho antes de la ley. Pero Dios no le está pidiendo simplemente el 10% a Abraham. Le está pidiendo todo como nos pide a nosotros. No estoy hablando simplemente de dinero, no estoy hablando de las cosas materiales. Cuando Dios llama a una persona, Dios pide el todo. Eso es lo que le pidió a Abraham. Abraham sale de la tierra a la tierra que Dios le iba a mostrar, y tomó todo lo que tenía por seguir al Señor. Es más, el nivel de compromiso con Dios en una persona se da a conocer por la cantidad de esa persona que está dedicado para el Señor. Amén. ¿Se me entiende? El nivel de compromiso se mide o se puede medir por la cantidad de esa persona, hablando del todo. Estoy hablando de su tiempo, estoy hablando de su tesoro, estoy hablando de sus habilidades, estoy hablando de sus dones, todo lo que Dios le ha dado. Eso todo le pertenece a Dios. Dios no simplemente quiere el 10%, Dios quiere el todo de nosotros. Amén, hermano. No sé si se está asentando esta palabra. Dios está pidiendo el todo de nosotros. Y en primer lugar, nosotros no tenemos absolutamente nada. Todo lo que tenemos, todo le pertenece al Señor, y Dios lo quiere todo. Amén. Pero no estoy hablando simplemente de dinero y que va a traer su cheque completo para acá. No me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de que Dios le dice a la persona: dame, hijo mío, tu corazón. Por eso es que le pide el corazón, porque a veces la persona quiere, pero el corazón no lo deja. Amén. Es más, cuando la persona tiene problemas con los diezmos y con las ofrendas, no tiene problema realmente con diezmos y ofrendas. La persona tiene problema con su corazón, porque el corazón le dice no. Entonces la persona se detiene. Amén, hermano. Gloria al Señor. Espero que reciba un Happy Father's Day en este día. Gloria al Señor. Es la palabra que tiene para nosotros. Muchas veces hacemos como decimos: este es el montoncito de Dios y este es mío, esto no me lo toquen. Amén. Se puede predicar cualquier cosa en los púlpitos de las iglesias aquí en Estados Unidos, pero si se predica y se toca la cartera, ahí las cosas se ponen bastante difíciles, porque la persona tiene su poquito y tiene el otro poquito
poquito que es para Dios, pero lo serio es que de repente viene Dios y sopla también en el 90% que te había dejado la persona, y se da cuenta que realmente no tiene nada, y ahí es cuando se da cuenta que si tenía esa cantidad es porque Dios lo había provisto. Amén. Este hombre llamado Jonás se enojó mucho con Dios, porque Dios le levantó una higuera para que le hiciera sombra, y cuando estaba allí en aquella comodidad se puso a renegar. Entonces Dios levanta un gusano que le comió la higuera en la noche, y el siguiente día lo atacó el sol hasta darle un dolor de cabeza que lo estaba desmayando. Entonces se dio cuenta que si tenía aquella sombra era porque Dios se la había provisto. Amén, hermano. Gloria al Señor. Si tenemos lo que tenemos es porque Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria al Señor. Dios pide que nosotros demos el todo, todo lo que tenemos, tiempo, tesoro, talento, todo es para el Señor, que nosotros nos demos el todo. Dios se va a encargar de lo demás en nuestra vida. Cuando nosotros nos decidimos en dar el todo para el Señor, Dios se encarga de suplir todas las necesidades. Filipenses, dice Pablo a los filipenses, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a terminar. Gloria al Señor. Y cuando viene a hablar de lo que son los recursos materiales, el propósito que Dios tiene en un lugar, sea con mi dinero o sin mi dinero, Dios lo va a lograr, porque ya Dios tiene un plan. Amén. Los que perdemos somos simplemente nosotros. Nos perdemos la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Implica obediencia. Para Abraham poder llegar a la tierra de Canaán, tenía que ser obediente. Dios le dijo: sal de esa tierra, te tienes que salir. Ahí está la comodidad, pero te tienes que salir de ese lugar. Y muchos de nosotros, Dios nos ha llamado. No estoy hablando que vayamos a predicar a otro estado o que nos vayamos para otro país, pero Dios le ha hecho un llamado a un ministerio y le dice: tienes que salirte, no tal vez de su parentela, no tal vez del lugar donde está, pero hay que salirse del lugar de conformismo para poder llegar al propósito y el llamado que Dios está haciendo en nuestra vida. Gloria al Señor. Implica obediencia al llamado de Dios. No le dijo si quieres o esto o tal vez, sino simplemente da una orden y le dice: ponte a caminar. Gloria a Dios. Implica, en segundo lugar, implica también oposición. Eso quiere decir que cuando Dios nos llama a nosotros, va a haber también oposición. Y en la mayor parte de veces, cuando Dios llama a una persona, dice que por lo general es la familia que lo detiene a uno y no quiere y no lo deja caminar la familia. Y ahí es donde donde le dice Dios a Abraham: tienes que salirte, dejar esa familia a la tierra que yo te voy a mostrar. Y si yo le contara algunas historias, cuando nosotros nos hicimos el viaje, que nos veníamos de Nueva York, lo que más nos detenía era la familia. Y veníamos aquí para el área de Charlotte y no teníamos muchas conexiones para dónde íbamos, pero habíamos recibido la orden de Dios de salir de aquel lugar. Entonces nos pusimos a orar y nos vamos a ir y vamos a salir de acá. Y bueno, habían algunas cosas que arreglar, y una de ellas eran los compromisos en la iglesia. Hicimos todos esos arreglos pacíficamente para podernos salir de la iglesia. Luego teníamos una casa que habíamos adquirido hace algunos años y dijimos: tenemos que vender esta casa para irnos de acá. La pusimos en el mercado el domingo, el lunes se vendió. Teníamos un carro que queríamos vender, le puse el sign porque no había internet. Bueno, había sí, pero no había forma de anunciarlo, era por el diario que se ponían las cosas de venta en ese tiempo. Le pongo el sign de venta ahí, como 2 horas más tarde había vendido también el carro. O sea que rapidito estaba listo para salir a la tierra que Dios nos estaba enviando. Entonces, cuando Dios hace un llamado y la persona obedece, Dios se encarga de los demás. Los pequeños detalles Dios los va a llenar si nosotros le creemos a Él. Ahora, implica también que va a haber oposición.
pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba en la tierra. Gloria al Señor. Esa es una raza que le ha dado problemas al pueblo de Israel. Todo el tiempo ha habido esa oposición, esos cananeos siempre estuvieron en esa tierra. Ya voy a pasar a hablar un poquito acerca de lo que son los cananeos, pero antes quiero mencionar algo que también me llama la atención. Para lograr Abraham llegar al lugar, había oposición. Una cosa que se opuso a su llamado fue la edad. Dice por aquí que era Abraham de 75 años cuando salió de aquel lugar. ¿Quién hace planes de mudarse a los 75 años? Ya a los 75 años, ya la persona ya está, como dicen, en su lugar donde, si es que no se ha retirado, ya, bueno, ahora se retiran a los 65, 66 años, y a los 75 años, ¿quién aspira a salir para otro lugar? Y Abraham, a los 75 años, comienza aquel peregrinaje. Y esto estoy hablando de que eran aproximadamente 500 millas que tenía que caminar, como quien va de aquí a Orlando, Florida, no en un carro del año, sino caminando, ratos en camello, y caminando no por el Highway 95, sino caminando por la orilla del río Éufrates para arriba, porque era el lugar que ellos buscaban para caminar, para ir cerca de donde había agua. Ahí era donde estaba el camino, donde había agua, donde había sombra. Tenían que ir caminando por la orilla de ese río. Entonces la jornada era grande, gloria al Señor. Así que esa era una de las grandes oposiciones que él tenía. Otra oposición fue esa tribu de los cananeos que se encontraban en ese lugar. Esa raza era una raza que siempre trataba de invadir al pueblo de Israel, de hacer lo que agarraran las costumbres de ellos. Y fue lo que les dijo más adelante, que cuando llegaran a esa tierra no fueran a aprender de las costumbres que tenían ese pueblo en ese lugar. Ellos tenían muchos dioses, ellos practicaban la inmoralidad, ellos practicaban tantas cosas que van en contra de la moral de Dios, en contra de los principios de Dios. Entonces estaba el cananeo allí en la tierra. Gloria al Señor. Quiero que eso se nos quede grabado en esta tarde a nosotros también, porque ese tiempo es igual a hoy en día. El cananeo no se ha ido de la tierra todavía. El cananeo todavía está aquí en la tierra. Ahí están las costumbres del mundo, ahí está la inmoralidad, ahí está lo que ofrece el mundo, ahí están los vicios, ahí están las drogas, ahí está el entretenimiento, ahí están las redes sociales que detiene a mucha gente por horas gastando su tiempo en cosas mejores que podría hacer. Ahí está todavía el cananeo en la tierra queriéndonos detener para llegar al plan que Dios tiene en nosotros. Pero yo tengo algo que decirle en esta tarde, que Dios a usted no le ha dado espíritu de cobardía, a usted le ha dado espíritu de poder para que pueda derrotar ese cananeo que está allí en la tierra. ¿Cuántos se gozan? Gloria al Señor. La distancia se opuso al llamado de este hombre. Dijimos también, o dijimos ya, que eran aproximadamente 500 millas que tenía que caminar, pero no se detuvo, siguió hacia adelante. Yo quiero decirle en esta tarde, puede ser que el camino lo vea bastante difícil, se ponga un poquito duro, se ponga caliente como se puso en ese tiempo. No era fácil viajar por ese desierto donde Abraham estaba viajando. Y yo sé que a veces a nosotros nos llegan esos momentos que queremos dejar de caminar. No se desanime, aprenda de Abraham. Él no se desanimó, estaba bien viejito, pero seguía hacia el llamado que Dios le había hecho. Y es más, él deja ese legado que tantos años más tarde se habla todavía de Abraham. Él llegó a esa tierra y le dijo: a tu descendencia yo daré
promete esa tierra, y por eso se habla. Y cuando se habla de esa tierra, la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel, esa tierra nadie se la puede tocar, porque es tierra que Dios le dio a Abraham desde ese tiempo, y le dio los límites hasta donde llegaba. Y le guste o no le guste a los países vecinos, esa tierra le pertenece al pueblo de Israel, porque un hombre fue obediente. Amén, gloria al Señor. Yo sé que a nosotros nos gusta dejarles cosas materiales a nuestros hijos. Cuando nosotros decimos, pues yo estoy ahorrando esto para que nuestros hijos vayan a la universidad, para que hagan esto, para que hagan lo otro, posiblemente ya los que están a una edad mayor, que tal vez desean tener ya la casa pagada o terreno ya pagado para que le queden a los hijos. Y es bueno dejarles cosas materiales a los hijos, pero yo creo que la mejor herencia que se le puede dejar a un hijo, a una hija, es una buena fundación en los principios de la palabra del Señor, para que pueda ser de bendición a otras personas. Aquí le dice, y serás de bendición. Gloria al Señor. Este es otro tema, pero lo voy a tener que tocar. Hay personas que han sido de bendición, pero no está bendiciendo a otros, y Dios corta esa bendición. Hay gente que Dios le ha dado tantas cosas buenas, que le ha dado tantos dones a una persona, y se queda con ellos y no bendice a otros. Le dice, yo te voy a bendecir y vas a ser de bendición a otras personas. Cuando Dios bendice a una persona, si Dios le ha dado una voz bonita para cantar, Dios espera que usted bendiga a otro adorando al Señor, para que pueda levantar sus brazos, para que también pueda adorar con usted. Si usted tiene un don de alguna otra cosa de lo que Dios le ha dado, Dios espera que usted bendiga a otras personas. ¿Sabe que por qué el mar muerto se le llama mar muerto? Porque allí llegan muchos ríos, pero él solo recibe agua y no tiene nada que sale para adelante. Por eso no crece nada en aquel lugar, porque no está saliendo. Cuando la bendición llega a su vida y fluye de aquí para los demás, Dios sigue aventando bendición. Pero cuando nosotros la estancamos ahí, Dios cierra esa bendición. Abraham dice acá que fue de bendición a todas las familias de la tierra, incluyendo mi familia y la familia suya también, a través del Mesías, el Cristo, que vino a redimirnos a nosotros. Gloria a Dios. Implica oposición. Se va a levantar el enemigo, se va a levantar el cananeo como se levantó en ese tiempo, se va a levantar en su vida queriéndolo detener. Pero acordémonos que Dios nos promete también su presencia. Gloria al Señor. Me da por favor el próximo, hermano. Promete su presencia, caminar con nosotros. Dice ahí la Biblia que apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí Abraham un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, las ciudades de ese tiempo. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre del Señor. Si era algo que Abraham siempre hacía, a cada lugar que él llegaba, invocaba el nombre del Señor. Levantaba un altar, ponían una piedra, algo, pero ellos siempre levantaban un altar al Señor, ponían una tienda y hacían un pozo. Gloria al Señor. Y es algo que debe de haber también en nosotros. A cada lugar que llegamos debemos de levantar un altar al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. A la casa que nosotros llegamos, a la casa que estamos rentando, a la casa donde nos vamos a mudar, al lugar donde vamos a llegar, lo primero que nosotros debemos hacer es levantar un altar para su nombre. Gloria al Señor. Aquí me viene a mi mente cuando nosotros llegamos aquí en Indian Land, y nos dijeron que nos podían construir una casa en ese lote. Y donde está la casa, lo primero que hicimos fue orar en ese lote de esquina ahí. Ahí nos pusimos a orar. Gloria al Señor, que si era la voluntad de Dios que proveyera
todo lo que se necesitaba y levantamos un altar en aquel lugar. Pusieron el concreto, fuimos otra vez y seguimos orando en aquel lugar. Ya habíamos orado un montón de veces cuando llegamos a la casa, así que gracias a Dios levantamos un altar para el Señor en aquel lugar. Y eso nos debe de hacer una pregunta a nosotros también: ¿cómo está el altar familiar? ¿Cómo está el altar en nuestra casa? Hemos levantado un altar en nuestra casa también. Gloria a Dios. Algo muy importante: promete la presencia con nosotros. Gloria al Señor. Yo sé que a veces hay muchas personas que emprenden viajes sin consultar a Dios, y eso es, como dijo alguien, es una receta para el fracaso: caminar fuera de la voluntad de Dios. Es bueno que la persona, cada vez que va a emprender algo, consulte con el Señor. Es su voluntad. Quiero moverme bajo la perfecta voluntad de Dios. Abraham salió para la tierra de Canaán, donde Dios lo había llamado, y a la tierra de Canaán llegó. Y en cada lugar que hacía un stop, en todas las áreas de descanso que él se salía a echarle gasolina a los camellos, ahí levantaba un altar al Señor. Allí él oraba y iba dejando aquel legado. Gloria a Dios. Más adelante se le aparece también a Jacob, su hijo, allí en la tierra de Betel. Allí fue donde también Jacob pudo presenciar aquella escalera de los ángeles que subían y ángeles que bajaban, y dijo: ciertamente este lugar aquí, o aquí está el Señor, y yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque su padre Abraham había invocado el nombre del Señor en aquel lugar. Nuestros hijos se van a acordar y van a decir: aquí mis padres invocaron el nombre del Señor, aquí yo recibí al Señor, aquí el Señor salvó a una persona. Ellos tienen que ver ese legado que nosotros estamos dejando, así como lo hacía Abraham. Pero Abraham había dejado el todo por el todo por seguir al Señor. En otras palabras, Abraham tenía los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Amén, hermano. Abraham estaba en la tierra, pero su mirada estaba allá arriba. Y es lo que nos dice a nosotros la palabra: si hemos nacido de nuevo, si hemos resucitado de nuevo, si hemos creído en el Señor, que nosotros busquemos las cosas de arriba, allá donde esté el Señor. Esto de aquí abajo, todo esto va a perecer, esto se va a quedar acá. Nuestra mirada como hijos de Dios debe estar puesta allá en el cielo, para que podamos nosotros hacer tesoros en el cielo, para que podamos ser de bendición para otras personas. Gloria al Señor. Quiero por favor invitarlo a la carta a los Hebreos en la Biblia, y vamos a leer un párrafo de la palabra, y ahí vamos a concluir en esta tarde. Hebreos capítulo 11. Aquí está la lista de los héroes de la fe. Yo sé que nosotros podemos ser también de bendición, podemos ser bendecidos por Dios si obedecemos lo que Dios está diciendo a nuestra vida. Hebreos capítulo 11 y versículo 8. Cuando ya lo tengan, me dicen amén, porque quiero que todos disfrutemos de esta palabra. Dice el versículo 8 del capítulo 11. Si tengo que esperar, dígame, espere, yo le espero. Hebreos 11, versículo 8. Amén. ¿Todos? Amén. ¿Listo? Ok, gloria al Señor. Dice ahí: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Hagamos una pausa ahí. Abraham no sabía a dónde iba, pero sabía con quién iba. Amén. Él iba seguro. Y yo no sé para dónde voy, pero el GPS que llevaba era el Dios de los cielos. Él sabía la compañía que llevaba. Y el 9 dice: por la fe habitó como extranjero
en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Otra pausa. Él dice ahí que habitó como extranjero, aunque la tierra ya sabía que era de él. Le dijo, esto es tuyo ya. Pero él no hizo una casa de ladrillo, no hizo una casa de los palacios que hacían en ese tiempo. Él vivía en tienditas, es lo que él hacía, porque él sabía que nada más estaba ahí temporariamente. Y dice, yo de aquí, yo ya voy a salir. Gloria a Dios. Y el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la casa que usted y yo tenemos allá en el cielo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Gloria al Señor. Ahí voy a parar. Por la fe, ellos habitaron como extranjeros. No tenían puesta la mirada aquí en la tierra, sino puesta la mirada en una ciudad celestial. Y esa es mi llamado en esta tarde. Enfoquémonos en aquella ciudad celestial. Si aquí nos rechazan a nosotros, si nos ven como extranjeros, si nos ven como ilegales, acordémonos que nosotros somos peregrinos aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía no está aquí en Estados Unidos, está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta tarde. Le voy a pedir a todo aquel que pueda ponerse de pie para que Dios le dé una fe gigante como la fe de Abraham. Gloria al Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oremos que por la fe nosotros podamos dejar un buen legado a nuestros hijos, que puedan recordar la obediencia de nosotros, que puedan recordar el altar donde nosotros oramos con ellos, que puedan acordar a donde nosotros adoramos su nombre, que puedan ver lo que nosotros hacíamos. Ellos hacen lo que perciben o lo que pueden ver. Ellos no hacen lo que se les enseña, y era lo que Abraham estaba haciendo. Les enseñaba a sus hijos. A cada lugar que llegaba, él levantaba un altar para el nombre del Señor, y eso era lo que ellos veían. Cuando iba a ofrecer a Isaac en sacrificio, Isaac sabía que llevaban todo. Aquí llevas la leña, le dijo, aquí llevas el fuego, pero hace falta algo. ¿A dónde está el sacrificio? Él sabía perfectamente que no solo se necesitaba leña, no solo se necesitaba fuego, necesitaban un sacrificio. Era porque él había estado con su padre Abraham y sabía lo que se requería para ofrecer aquel sacrificio. Gloria al Señor, que puedan ver que nosotros también ofrecíamos un sacrificio, fruto de labios que confiesan el nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, por su palabra en esta tarde.
Oh mi Dios, Espíritu Santo, bendice la iglesia, Señor, en esta tarde. Oh mi Dios, queremos aprender de la fe de este hombre llamado Abraham, oh Señor, que se movió siempre por la fe, viéndolo, creyéndolo, como que ya lo estaba tocando, porque anhelaban algo mucho mejor, porque no tenía puestos los ojos aquí en la tierra. Él tenía los ojos puestos allá en el cielo. Oh mi Dios, en esta tarde yo oro, Padre eterno, que su iglesia pueda crecer en fe, que aunque veamos nosotros las cosas adversas en este momento, Señor, aunque se vea, Padre eterno, que el enemigo se levanta, que se levante el cananeo en contra de nosotros, que se levante el gobierno en contra de nosotros, ahí está todavía el enemigo, ahí está todavía Goliat queriendo derrotar a su pueblo. Pero oramos en esta tarde, Señor, oh mi Dios, que así como acompañó a Abraham, así como acompañó los patriarcas, nos acompaña a nosotros en este peregrinaje, Señor. Hay momentos difíciles, hay momentos que lloramos, hay momentos que vemos las cosas adversas, hay momentos que nos desanimamos, hay momentos que no queremos caminar, hay ratos que da calor, oh Señor, hay ratos que da desánimo, hay ratos que da tristeza, pero en esos momentos, oh mi Dios, que recibamos este chispazo de Abraham, oh Señor, que aún a esa edad tan grande, a esa edad de 75 años, él continuaba caminando, él continuaba siguiendo al Señor, porque sabía que era fiel aquel que lo había llamado. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por ese llamado que nosotros también hemos recibido, Señor. Gracias, mi Dios. Ayúdenos, Señor, a entender el propósito perfecto suyo, Señor, y a dónde nosotros vamos a servir, a dónde vamos a ser eficaces a ese llamado que usted nos ha hecho, Señor, en esta tarde, Padre bueno. Oramos, Señor, que su presencia nos acompañe cada momento, Señor, en este peregrinaje, para honra y gloria de su nombre, Señor. Gracias le damos, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Poderoso eres, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Gloria a Dios. Podemos darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Qué bueno es Dios. Bueno, nos vamos a despedir ya de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Si pudiera bajarme un poquito el volumen ahí, por favor. Estamos invitados para el lago en esta tarde, así que cada uno, pues, los que no tienen la dirección, ahí me envían un mensaje o a mi esposa y le estaremos dando la dirección y allá nos juntamos para pasar un momento en familia. Todos aquellos que pueden ir, yo sé que algunos quizás ya tienen compromiso con sus respectivas familias, no se sienta obligado, comparta con su familia y nos vamos a ver durante la semana, si Dios permite. Oramos al Señor, le damos gracias, Señor, por su palabra, por cada persona que ha llegado a este lugar, oh Señor. Oh mi Dios, gracias, Padre bueno, que esta palabra, Señor, resuene en el corazón de cada persona, Padre bueno, para que pueda, Dios mío, dar esos frutos de labios que confiesen su nombre. Gracias, Señor, por el crecimiento que está dando, Señor, en cada persona individual aquí, Señor. Vamos creciendo en fe, Padre bueno, creyendo que usted es fiel, oh Señor, y que cumplirá el propósito en cada uno de nosotros. Oramos por aquella persona que no vino, por aquella persona que está enferma, Señor, por aquella persona, oh mi Dios, que no ha recibido a Cristo. Lo llevamos en oración en esta tarde, por aquel familiar, por aquellas personas que están de luto, Señor. Oro por ellos, Padre bueno, en esta tarde, Señor.
consuele, Padre eterno, a esa persona que ha perdido un familiar, oh mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos.